Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Que podemos estar aquí reunidos, Señor, que podemos abrir tu palabra. Pedimos que podemos estar enfocados en tu palabra, que podemos estar atentos a lo que la Escritura nos dice en esta mañana y que tomemos lo que la palabra dice y que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decíamos, hay dos virtudes que son muy ciertas. Si vos exaltás la primera y menospreciás la segunda, o menospreciás la primera y exaltás la segunda, vas a caer en grave error. Las dos tienen que ir juntas, las dos tienen que ir conectadas, las dos están entrelazadas. Las dos son veraces al mismo tiempo. Estas dos virtudes son verdad y amor. Verdad y amor. Y hubo un tiempo en el mundo cristiano en el cual la iglesia exaltó la verdad y menospreció el amor. Menospreció el amor. Y estaba desmedidamente enfocada en la verdad, pero era todo verdad sin amor. Entonces era doctrina sin mansedumbre, enseñanza de la Escritura con una falta de misericordia y de perdón. Se enseñó sobre el pecado, se enseñó sobre el infierno, se enseñó sobre la condenación, se enseñó sobre la ira de Dios. Y se enseñó todas estas cosas con pasión y fervor y para que vivas de manera santa, pero faltaba amor. Faltaba amor. Faltaba lo que dice Jesús en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Faltaba instrucción del amor de Dios. Faltaba instrucción del perdón de Dios. Faltaba instrucción de la misericordia de Dios. Era todo ley sin gracia. Y había tanto énfasis en la verdad que se perdió el amor. Mientras que vos vivas las verdades dogmáticas de la palabra de Dios, eso era suficiente. Entonces la verdad estaba, la doctrina estaba, la enseñanza estaba, pero no había amor, no había misericordia, no había bondad. Y la realidad es que tener toda la doctrina, tener toda la enseñanza, tener todo correctamente, conocer todas las teologías, no errar en nada en absoluto y no tener amor, es no tener nada. Necesitamos tener amor. Pero hoy en día el péndulo ha cambiado, ha ido al otro extremo. Se minimiza la verdad y se maximiza el amor. Entonces el énfasis ya no está en la doctrina, el énfasis ya no está en la enseñanza, el énfasis ya no está en la verdad, aunque nadie diría eso, pero no está en eso, no está en el estudio de la palabra de Dios profundo. Es más, se dicen que mucha doctrina quita el amor. No leas mucho tu Biblia porque te hace frío, ¿sí? Te hace sin amor, entonces tené cuidado. Entonces el énfasis está en el amor y solo en el amor. Es más, has escuchado la frase, ¿no? Dios es amor. ¿Y qué significa la frase? Significa que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Porque Dios es amor. Y nos olvidamos todos los demás atributos de Dios y la gente dice, Dios es amor, es la única característica de Dios que saben. Y la saben erradamente encima. Dice, Dios es amor, lo demás no importa. O dice, en el mundo queremos que haya amor. Todo lo demás no importa, debería haber amor. Entonces por eso hay tantos homosexuales que se casan. Porque se aman, ¿qué importa? ¿No? Por eso, cerca tuyo, muy prontamente va a haber pedofilia por todos lados. ¿Por qué importa? Es amor. Nada más importa. Solo debemos amar. Por eso tenemos el ecumenismo. ¿Qué hace el ecumenismo? Es la unidad de todas las iglesias, entre comillas cristianas, unidas bajo el sombrero del amor. No importan las diferencias, amémonos todos unos a otros.
Mientras que haya amor, debemos llevarnos bien. La verdad no importa. La verdad está acá abajo. Lo único que importa es el amor. Pero esto no es solo cierto en el mundo, esto no es solo cierto en las religiones equivocadas del mundo, porque la verdad es que, en fin, ¿qué importa lo que piensa el mundo sobre el amor de Dios? Porque siempre se ha equivocado en cuanto a Dios, siempre se ha equivocado en cuanto a su palabra. La tristeza es que esto mismo ocurre en la iglesia. Hoy día está ocurriendo en la iglesia. Por la causa de amor, la iglesia no predica contra el pecado. La iglesia no predica la enseñanza de la palabra, no predica la condenación del pecado, no predica acerca de la ira de Dios, no predica acerca del infierno, no predica acerca del arrepentimiento, no predica acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Nada de eso. Y la gente dice, no hablen del pecado, hablen del amor. No hablen de la condenación, ¿cómo van a hablar de eso? Hablen del amor. No hablen de la ira de Dios, nadie quiere escuchar eso. Hablen del amor. No sean tan duros, no sean tan malos. Demuestren más amor. Pero la verdad es que fallar en predicar la verdad completa de la palabra de Dios es la evidencia misma de una falta de amor. Entonces se dice, ustedes son muy duros. Bueno, ¿qué ha dicho Cristo? ¿No? Si Cristo, quien es Dios, vino a este mundo, ¿qué dice Él? Porque no estamos diciendo nada que Él no dice. Cristo es la persona que habla más del infierno que cualquier otra persona en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y llama al infierno las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Esto dice Jesús en Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto dice Jesús. Dice Mateo 5:22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús también dice en Mateo 25, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús habla muy fuertemente acerca de la condenación eterna. En Juan 3:36, Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él, está sobre él permanentemente. Permanentemente. Entonces eso dice Jesús acerca de la condenación. ¿Qué dice Pedro? Recuerdan que vimos a Pedro hace unas semanas cuando él predicaba en el día de Pentecostés. ¿Qué dijo él a los judíos? Ustedes crucificaron a Jesucristo. Ustedes mataron a Jesucristo. Ustedes lo colgaron en la cruz con sus manos impías y lo mataron. En Hechos capítulo 3 dice, ustedes entregaron y repudiaron a Cristo. Dice, ustedes repudiaron al santo y justo. Ustedes mataron al autor de la vida. Entonces hoy alguien dice, ustedes no tienen verdad. Bueno, miren cómo habla Pedro. Directamente a los judíos. Y el Sanedrín lo toma y lo ponen ante su corte. Y él habla ante ellos y dice, ustedes también crucificaron al Señor. Ustedes lo mataron a Jesús. Y así predica. Juan el Bautista, hemos visto a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista predica, vienen todos a él, todos al desierto para escucharlo, y vienen los fariseos, que es como los líderes espirituales. ¿Y qué le dice Juan el Bautista? Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y después allí está Herodes, y Herodes tomó la mujer de su hermano, y todos están callados, nadie va a decir nada. Y Juan dice, Herodes, no te es lícito, no te es lícito. Que eso terminó siendo su muerte, ¿no? No te es lícito. Entonces, cuando miramos en estos tres predicadores, vemos que los tres fueron muy celosos por la verdad. Y los tres predicaron la verdad y los tres dieron su vida por la verdad. Tanto Jesús como Pedro como Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo, los tres demostraron amor. Demostraron amor. El mismo Jesús que predica acerca del infierno dice que no ha venido para juzgar, sino para dar su vida en rescate
por muchos. Vino para buscar lo que se había perdido. Vino para salvar las almas perdidas. Pedro mismo que dice, arrepiéntanse y conviértanse, y que crucificaron a Cristo, dice, crean en Cristo para que vengan tiempos de alivio. Y en 1 Pedro 3, él dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué está diciendo Pedro? Ámense. Ámense. Y Juan el Bautista también predicaba el arrepentimiento. ¿Para qué? Para la preparación del Salvador, para que puedan conocer al Salvador, para que puedan ser salvos. Entonces, dentro de su mensaje tenemos este equilibrio perfecto entre la verdad, y no se achican de decir la verdad, con amor, con amor. Y lo hacen los tres, y lo hacen muchos más, pero no voy a dar todos los ejemplos en la Biblia. Pero hoy vivimos en una generación donde la verdad es minimizada y el amor es maximizado. En una cultura donde no hay verdad. En una cultura donde iglesias dicen que no hay que aferrarse a la verdad de la palabra, que la verdad de la palabra no puede ser nuestra final verdad. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Y sabés lo que vamos a hacer siempre en esta iglesia? Vamos a venir a la palabra. La palabra es la verdad de Dios. La palabra es lo que predicamos. La palabra es lo que vivimos. Y no solo es la verdad, es la única verdad. A mí no me importa la opinión de nadie. Y a vos no te debe importar mi opinión. Lo que nos debe importar es lo que dice la palabra de Dios. Y es la única verdad. Y no solo en lo que creo, sino también en lo que practico. Y no solo en decirlo, sino en hacerlo. Debe ser nuestra única verdad. Y necesitamos predicar la verdad y vivir la verdad. Y todo eso que predicamos y vivimos de la verdad sumergida en amor. Porque la palabra de Dios es la historia del Dios de amor que da a su Hijo por nosotros. Entonces vienen las dos cosas juntas. Un autor dice así, el celo por la verdad debe estar equilibrado por el amor por las personas. La verdad sin el amor carece de bondad, es brutalidad. Por otro lado, el amor sin la verdad no tiene carácter, no es más que hipocresía. Entonces un equilibrio perfecto lo vemos en 1 Corintios 13, versículo 6, dice, en este pasaje famoso del amor que conocemos, dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. ¿No? Allí lo vemos. Amor y verdad. Dos virtudes que el creyente y dos virtudes que la iglesia deben equilibrar en su vida como Dios demanda. Como Dios demanda. Y gracias a Dios, el apóstol Juan entendió esto. El apóstol Juan entendió esto. Comienza su vida así, solo verdad. Pero para cuando llega al final de su vida, tiene un equilibrio entre la verdad y el amor. Y eso es lo que quiero que veamos hoy a este apóstol Juan, el apóstol de verdad y amor. En nuestro pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 14, estamos viendo la lista de los discípulos y apóstoles. Y dice, versículo 14, Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Y Juan. Lo primero que quiero que veamos acerca de Juan es el espíritu fervoroso de Juan. Ya hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Andrés, hemos hablado de Jacobo, hemos hablado de estos tres, y tenemos al cuarto que es Juan. Juan es el apóstol que más escribió en el Nuevo Testamento de estos 12. Después de Pablo y Lucas es el que más escribió en todo el Nuevo Testamento. Y él nos escribió el Evangelio acerca de Cristo, que es el Evangelio de Juan. Escribió primera, segunda y tercera Juan, donde él escribe a la iglesia de Cristo. Y escribe Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Entonces en Juan, vos lees Juan y decís, ¿por qué escribió Juan? Bueno, él nos dice, en Juan 20:31, él dice que él escribe para que creas que Jesús es el Cristo y tengas vida eterna. Y después llegas a primera Juan y decís, ¿para qué escribe primera Juan? Él escribe primera Juan para que sepas que tenés vida eterna. Y después escribe Apocalipsis simplemente para que veas la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Y en todos sus escritos él va tocando distintos temas, pero ¿sabés lo que abunda una y otra vez en todo lo que él escribe? Verdad y amor. Verdad y amor. Si hay algo que vas a recordar hoy de Juan es verdad y amor. Juan está entre el grupo más íntimo de Jesús, junto con Pedro y con Jacobo. Es más, cuando ves a Juan mencionado en los evangelios y cuando digo los evangelios estoy pensando Mateo, Marcos y Lucas, y el libro de Hechos, siempre está mencionado con alguien. En los evangelios es Jacobo y Juan, Jacobo y Juan, Jacobo y Juan, como vimos la semana pasada. En el libro de los Hechos es Pedro y Juan, Pedro y Juan. ¿No? En Pentecostés dice que estaba Pedro y estaba Juan. En el templo que fue a predicar Pedro estaba Juan con él. Cuando están ante el Sanedrín está Pedro y Juan. Cuando van a llevar el evangelio a Samaria está Pedro y Juan. Entonces todas las veces que vos ves a Juan lo ves con alguien. Y junto con su hermano Jacobo, Marcos 3:17 nos dice que él es Boanerges, hijo del trueno. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada a Jacobo, el hijo del trueno? Bueno, Juan es su hermano y es llamado de la misma manera. Juan es un hombre fervoroso, un hombre celoso, un hombre impetuoso, un hombre apasionado, un hombre con coraje, un hombre con denuedo, un hombre que nadie puede detener. Este es Juan. Su modo de vida es esta es la verdad, aferrate a la verdad, y el que no hace la verdad, eliminalo, mátalo, sacalo. Escuchá la verdad, entendé la verdad, hacé la verdad, punto. Y así comienza, todo verdad. Y no hay lugar para misericordia, y no hay lugar para amor, y no hay lugar para bondad. O estás con él o estás en contra de él. ¿Recuerdan cuando Jacobo pide que caiga fuego del cielo y destruya a los samaritanos? Juan está allí. ¿Recuerdan cuando Jacobo pide estar en uno de los dos lugares primordiales al lado de Cristo en el cielo? ¿Quién está ahí? Juan está ahí, con el mismo espíritu, con la misma pasión, queriendo lo mismo que Jacobo. Entonces Juan está ahí siempre actuando con pasión, siempre actuando con fervor, siempre tiene un fuego en su alma y nadie lo puede frenar. Y todas las veces que lo vemos en la Biblia aparece con alguien, menos una. Y ahí es donde quiero que empecemos. Y ese es en el libro de Marcos. Hay una vez que Juan habla solo. Así que vayan conmigo a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y quiero darles un poquito de contexto de lo que encontramos en Marcos 9. Antes de decirle el versículo específico. Quiero que noten esto. En los primeros 17 capítulos de Mateo, en los primeros 8 capítulos de Marcos y en los primeros 8 capítulos de Lucas, no hay ni una discusión, ni una pelea, ni una disputa, ni un altercado entre los discípulos acerca de quién es el mayor. Ni uno. Lee Mateo 1 al 17, no lo vas a encontrar. Lee Lucas y lee Marcos 1 al final del 8. No hay ninguna disputa entre ellos acerca de quién es el mayor. Pero después vemos que hay muchas disputas. Y uno quizás se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué los llevó a tener estas disputas unos con otros? Y lo que vemos en los 3 evangelios es que todas las disputas comienzan luego de un evento. La transfiguración. La transfiguración. Y en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8, tenemos la transfiguración, que hemos hablado de esto muchas veces ya. Y vemos que Jesús se lleva aparte a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva a un monte. Y cuando está allí sobre el monte, Jesús comienza a resplandecer, comienza a brillar. En Marcos 9:3 nos dice que sus vestiduras estaban blancas como tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Brillantes, blancas. En Mateo 17 dice que su gloria alumbraba como la luz del sol. Entonces, de repente están Pedro, Jacobo y Juan ahí con Jesús teniendo un tiempo común y corriente, ellos 4, y de repente Jesús comienza a brillar en toda su gloria. Es como lo que dice Juan en 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y allí están con Jesús resplandeciendo y de repente aparecen Moisés y Elías.
los dos profetas más grandes del Antiguo Testamento. Claro, imagínate que vos sos Pedro, Jacobo y Juan. ¡Wow! Vimos a Jesús en toda su gloria, no lo podíamos ni mirar. Pero al lado vimos a los profetas. Sí, yo conocí a Moisés. Y conocí a Elías también. Y de repente ellos desaparecen, solo está Jesús. Y Dios Padre desde el cielo comienza a hablar desde la nube y dice, oigan a mi hijo. Y dice, ¡guau! Escuché la voz del Padre. Y cuando todo esto finaliza, bajan del monte y nos imaginamos cómo bajan, ¿no? Listos para contarle a todos. Listos para contarle a todos. Para que todos sepan, vimos la gloria de Dios. Vimos a Cristo resplandeciendo como el sol, no sabes lo que era. Y en versículo 9 dice, cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. El aguafiestas, ¿no? Jesús dice, todo lo que acaban de ver, tienen que esperar a que después de que yo muera y resucite. Y después ustedes lo pueden contar, pero ahora no. Están como, sí, pero hay 9 discípulos más que necesitan saber lo que yo vi. Y no lo pueden contar. No lo pueden contar. Pero vemos que de esto va a empezar a salir orgullo. El primer lugar, el mejor lugar. Buscar lo que ellos quieren. Y ellos tienen esta sensación de superioridad. Y ellos tienen esta sensación de yo estoy más cerca del Señor que los demás. Yo merezco un mejor lugar. Y no solo son discípulos de Cristo, están entre los 12. No solo entre los 12, están entre los 3 que vieron la gloria de Cristo. Y fíjense lo que ocurre en el contexto inmediato. En versículos 12 en adelante, allí está hablando Jesús, de 14 al 29, vemos que Jesús está en la ciudad y expulsa a un demonio, y luego vemos que ocurren 2 cosas, y ocurren tanto en Marcos como en Mateo y en Lucas, pero se los muestro solo en Marcos. 2 cosas. Por un lado, Jesús comienza a anunciar su muerte. ¿Sí? Marcos 9:31. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Miren Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Si vos vas a Mateo capítulo 17, ocurre exactamente lo mismo después de la transfiguración. Y Mateo 20 de la misma manera que aquí en Marcos capítulo 10. Y después les muestro rápidamente en Lucas. En Lucas capítulo 9 también vemos la transfiguración y esto es lo que ocurre. Lucas 9:44 dice, hagan que estas palabras, Jesús está hablando, penetren sus oídos. Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esto entre a sus oídos, que se quede en su mente, que sean sacudidos por estas palabras. Jesucristo, yo mismo voy a morir. Entiéndanlo. Entiéndanlo. El próximo versículo. Pero ellos no entendían estas palabras. Y les estaban veladas para que no las comprendieran. Y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y miren lo que ocurre. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Por un lado, Jesús está anunciando su muerte por primera vez luego de la transfiguración. Y por otro lado, tenemos a los discípulos. Y miren cómo responden en Marcos. Vimos en versículo 31 que él anuncia su muerte. Miren versículo 33. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. En capítulo
9, versículo 32 al 34, Jesús habla de que va a morir y en 35 se aparecen Jacobo y Juan y que dicen, queremos saber los primeros dos. Los 12 quieren ser el mayor. Pero Pedro, Jacobo y Juan silenciosamente sentían, nosotros estamos ahí arriba. Este es nuestro lugar. Y todas las discusiones comienzan en el mismo contexto con la transfiguración. Y ellos, aunque están en los primeros lugares, Jacobo y Juan se adelantan y dicen, bueno, nosotros estamos más arriba que Pedro, nosotros queremos los primeros dos lugares. Entonces fue así. Jesús dice en Marcos 9:31, voy a morir. Y ellos dicen en Marcos 9:34, ¿quién de nosotros es el mejor, el mayor, el primero? Jesús dice en Marcos 9:32 al 34, me condenarán y me llevarán a la muerte. Y se aproximan Jacobo y Juan, vení, te queremos decir algo a solas. Queremos los primeros dos lugares en el reino. Y quiero que noten esto, que en medio de todas las discusiones que ocurren acerca de ser el mayor luego de la transfiguración, aparecen Jacobo y Juan una y otra vez. Jacobo y Juan no aparecen muchas veces en los evangelios, lo hemos visto. Jacobo y Juan aparecen juntos 2 veces. ¿Saben cuándo es? Una es acá en Marcos 10:35 y la otra es en Lucas 9:51 al 56, justo después de lo que les acabo de mostrar. Solo esas 2 veces aparecen juntos. Y después Juan habla solo y también habla en este contexto. Entonces las 3 veces que ellos dos hablan, siempre están en medio de este contexto. Marcos 9 y Marcos 10. Lucas 9 y Lucas 10. En el medio de las discusiones apasionadas con celo y con fervor acerca de quién tiene el mejor lugar en el reino, vos mirás y ahí aparecen Jacobo y Juan. Son el centro de la narración entre los discípulos. Son Jacobo y Juan que piden que el fuego descienda sobre los samaritanos. Son Jacobo y Juan que piden el primer lugar en el reino. Y tienen una ambición y un egoísmo buscando lo suyo propio. Y es Juan quien habla en este contexto. Miren capítulo 9, versículo 38. Esta es la única vez en Mateo, Marcos y Lucas que Juan habla solo. Antes de leer 38, miren 35. Después de que ellos discutían sobre quién era el mayor, Jesús en el 35 dice, se sentó, llamó a los discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y da toda una explicación con un niño. Y versículo 38 dice, maestro, dijo Juan. Esta es la única vez que él habla solo, ¿sí? Vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Jesús, cuando veníamos, nosotros vimos a uno que no era de nuestro grupo. Y él quería echar fuera demonios como nosotros, porque ¿se acuerdan que Dios le da el poder a ellos para echar fuera demonios? Y dice, él quiere echar demonios como nosotros, pero no es de nuestro grupo. Y como no es de nuestro grupo, le dijimos, no, vos no lo podés hacer. No podés echar fuera demonios. Si no sos de los 12, si no sos de los más cercanos a Cristo, si no estás caminando con Cristo cada día, vos no lo podés hacer. Y Juan es muy intolerante de los demás. Si no estás en este grupo, vos no podés servir al Señor. Solo el que está caminando detrás de Jesús puede servirle. Pero ustedes recuerdan en Lucas capítulo 6 que habían un montón de discípulos que seguían a Jesús. Y Jesús le va a decir, no, ustedes no son los únicos que pueden hacer esto. Pero este es Juan. Y lo pone en este contexto el autor a propósito, mostrando que es impetuoso y fervoroso y celoso, y tiene coraje, y tiene denuedo que nadie puede detener. Y saben que si vos comenzás a estudiar Juan y lo ves en libros de historia y lo ves en el arte de la historia del mundo, siempre se representa a Juan como callado, como en el trasfondo, como medio afeminado. Eso es lo que vas a encontrar, pasivo. Pero ese no es Juan para nada. Juan es un hijo del trueno. Juan es apasionado. Juan tiene ambición. Juan es agresivo. Juan te va a decir lo que piensa. Juan no está en el trasfondo. Él está allí adelante hablando. Y es increíble cómo Dios usa a este hombre con tanto coraje, tanta firmeza en el Señor, pero con este pecado de no querer nada de amor. Es solo verdad.
Y lo que tiene que hacer Juan es aprender a domar su espíritu de verdad y equilibrarlo con humildad y con amor. Eso es lo que él tiene que hacer. Y saben que él lo hace. Pero viene después de algunos años de que Jesús le tiene que enseñar. Y vemos a Jesús que repetidas veces tiene que enseñar que para ser el más grande en el reino uno tiene que ser servidor de todos. Y para ser el mayor debe ser el menor. Y para ser el primero debe ser el último. Y después de vez tras vez, tras vez, tras vez que Jesús lo enseña, Juan finalmente lo entiende. Lo entiende. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, notamos que Juan es el único que menciona cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Nadie más lo menciona. Y mientras están discutiendo acerca de quién es el mayor, Juan escribe de que Jesús se arrodilla y empieza a lavar los pies de todos los discípulos en humildad. Y cuando Juan habla en su Evangelio y se refiere a sí mismo, ¿saben que nunca dice su nombre? Nunca menciona su nombre allí. Lo más cerca a su nombre es los hijos de Zebedeo, pero nunca se menciona por nombre, sino que simplemente se menciona como el discípulo que Jesús amaba. Así es como él se ve a sí mismo. Ahora, él sabe que Jesús amaba a todos los discípulos, él sabe que Jesús ama a todos por igual, pero él sentía un amor personal por Cristo. Y cada vez que él se menciona a sí mismo, él se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Déjenme mostrarle, 4 veces lo hace en el Evangelio de Juan. En Juan 13:23, cuando están en la última cena, dice uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. En Juan 22, cuando van a contarle a los discípulos que Jesús no está en la tumba, dice, entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Juan 21:7, cuando están pescando y Jesús se aproxima a la orilla, dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Juan 21:20, cuando Jesús toma a Pedro aparte, dice Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Cada vez que Juan se refiere a sí mismo en referencia a Cristo como el discípulo que Jesús amaba. Entendió el amor de Cristo por él y el amor que él debía tener hacia otros. Y así hacen todos los escritos. En el Evangelio de Juan dice el discípulo que Jesús amaba. Y en Juan, no lo voy a leer, pero en Juan capítulo 13, versículo 33, él se refiere a Jesús. Jesús está hablando y Jesús llama a los discípulos hijitos. Hijitos. Un término tierno de amor fraternal. Así Jesús se refería con ellos. Y Juan lo escribe. Y quiero que vayan conmigo a 1 Juan. Allí es donde vamos a estar el resto del tiempo. Vayan conmigo a 1 Juan. Y quiero mostrarle lo que Juan aprendió. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice, hijitos. Y miren cómo Juan se refiere a sus lectores en el libro de 1 Juan. Y a veces se va a traducir hijitos, a veces se va a traducir hijos en su traducción, pero es la misma palabra griega, ¿sí? 7 veces él se refiere a sus lectores en esta manera. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Capítulo 2, versículo, algunos están buscando todavía. Bien, 1 Juan está casi al final de la Biblia, ¿sí? Está Apocalipsis, antes está Judas, antes está 3 Juan, 2 Juan, 1 Juan, ¿sí? Bien, creo que ya todos lo tienen. No, escuchaba las hojas todavía. Bien, empezamos de nuevo, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Versículo 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados. Versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permanezcan en él. Capítulo 3, versículo 7. Hijitos míos, que nadie los engañe. Versículo 18 del mismo capítulo. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos míos, ustedes son de Dios
Capítulo 5, versículo 21, así termina la carta. Hijitos, aléjense de los ídolos. Vez tras vez, él usa el mismo término que Jesús usó con él. Hijitos, hijitos, hijitos. Pero no es el único término que usa. Miren capítulo 2, versículo 7, también usa el término amados. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo. Capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Juan entiende el amor de Dios. Y le dice, hijitos, hijitos, hijitos. Y cuando no quiere ser repetitivo, ¿qué dice? Amados, amados, amados. Y en todo el libro va cambiando este término. Amando a sus lectores. Y quiero que entendamos que cuando empieza a demostrar este amor, el amor en ningún momento canceló su denuedo y su fervor por la verdad. Y vamos a ver que él aprende a equilibrar las dos cosas juntas. Y eso es lo segundo que quiero que miremos, el equilibrio exacto de amor y verdad en 1, 2 y 3 Juan. Juan escribe de manera muy directa. Cuando vos lees Juan, si vos pensás que sos el mejor cristiano que existe en la tierra, lee 1 Juan, ¿sí? Y cuando lees 1 Juan, estás como, che, ¿soy salvo? Te sentís así, ¿sí? Porque Juan es muy directo. Juan es todo o nada. Juan no da lugar a áreas grises y tiene una pasión por la verdad que nadie puede detener. Este es Juan, ¿sí? Y nunca va a dejar de lado, ni poner un costado, ni tirar por la borda la verdad por causa del amor, ¿sí? No. Juan es muy directo. La verdad es la verdad y no se puede rechazar y es así, siempre va a ser así. Y después cuando te sentís como el peor creyente, anda a leer Pablo, ¿sí? Él te ayuda ahí con las excepciones. Pero ¿qué ocurre? Juan entiende que los creyentes pecan, ¿sí? Juan sabe que no somos perfectos. Es más, dice en versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y en versículo 9, capítulo 1, dice que si pecamos, debemos confesar el pecado y Dios nos perdona. Entonces Juan sabe que pecamos, pero el interés de Juan en escribir no son las excepciones. El interés de Juan no son las caídas en la vida cristiana. No es el día que tenés un mal día en tu vida de creyente. El escrito de Juan es el patrón de la vida cristiana. Es el andar diario y cotidiano de la vida del cristiano. O sea, vos mirás atrás en un año de tu vida y decís, ¿mi patrón es lo que describe Juan o no? Y eso es lo que Juan está diciendo, el patrón de la vida cristiana. Entonces simplemente demuestra la conducta que el creyente debe tener en su vida cristiana, el patrón de su vida. ¿Sos creyente? Así debes andar. Y eso es lo que escribe, para que sepas que tenés vida eterna. Entonces lees esto y ves si ese es el patrón de tu vida. Pero quiero mostrar rápidamente cómo él enfatiza la verdad y después volver y mostrar cómo él enfatiza el amor. Entonces vayan conmigo rápidamente. 1 Juan 1. Vamos a leer distintos versículos, porque hay un montón. Podríamos leer toda la carta, pero no lo vamos a hacer. Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Y miren cómo él es. Esta es la verdad y no hay nada más. Dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Punto. Versículo 7. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 4. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, vos decís esto, debes hacerlo. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas, es un mentiroso. Versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, no hay una verdad en el medio. O confesás a Cristo o sos anticristo, en contra. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es blanco y negro, es uno o el otro.
Capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Y acá esta palabra pecar, este verbo, es un verbo presente que muestra continuidad. El que vive una vida, un patrón de pecar. Versículo 7. Hijos míos, que nadie los engañe. Así como él es que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. O sos uno o el otro, ¿no? O estás del lado de la justicia o estás del lado del pecado. Eso de un pie en cada lado no existe. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Capítulo 4, versículo 2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de él. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 21. Hijos, aléjense de los ídolos. Y hay muchos versículos más que no leí porque es todo el libro. Pero es verdad, 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 verdad. ¿Y ven ese espíritu fervoroso que tiene por la verdad? ¿Vos pensás que podés tener un pie en cada lado? ¿Vos pensás que podés vivir para el Señor un día y otro día no? No. Vivís en pecado, no sos de Dios. No confesás a Cristo, no sos de Dios. Es muy celoso por la verdad del Señor y nada lo va a detener de comunicar la verdad. Pero miren en qué espíritu lo hace. Y acá también hay un montón de pasajes. Ya vimos todas las veces que dice hijitos míos y amados. Entonces tengan eso en cuenta. Capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y miren esto, versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo sabemos? Porque los tratamos con amor. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, la satisfacción del pecado. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Qué hermoso lo que Juan aprendió. Amor y verdad. Miren 2 Juan. Miren 2 Juan. Es aún más fuerte porque usa la palabra verdad todo el tiempo. En 2 Juan él escribe a la señora elegida. Miren lo que dice. El anciano, este Juan. A la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios, el Padre, y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Versículo 4. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Versículo 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Están todos los versículos. Versículo 6 ahora lo une. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos.
O sea, ¿cuál es el amor? Andar en la verdad. Y después decimos, bueno, entonces cuando viene un falso maestro o algo, hay que tirar la verdad y hay que amarlo y hay que hacer todas estas cosas. No, miren lo que dice el versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo. Acá está la verdad. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en su casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Él no dice, bueno, si viene alguien y no tiene la verdad, bueno, la verdad no es tan importante, demostrar amor sobre todo. No, él dice, no lo saludes, no lo traigas a tu casa. Pero miren lo que aprendió. Cuando estaban los samaritanos, ¿qué dijeron Jacobo y Juan? Señor, que fuego caiga sobre sus cabezas y los elimine. Bueno, aprendió amor. No dice que fuego caiga. Pero dice, no sacrifiques la verdad por querer ser más amoroso que Dios. Eso es 2 Juan. Miren 3 Juan. Otra vez el anciano, ahora el amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Versículo 3. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Amor y verdad, amor y verdad, amor y verdad. Y acá también tenemos un falso maestro en versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Y Juan dice, este hombre no anda en la verdad y cuando yo venga, lo voy a reprender. Entonces, en todos sus libros, la verdad es primordial y al mismo tiempo el amor en la verdad. En sus 3 años con Jesús, Juan aprendió a estar apasionado por la verdad con amor al Señor. Con amor al Señor. Y de todos los escritores del Nuevo Testamento, es Juan que enfatiza el amor de Dios y de Cristo como ningún otro. MacArthur dice así: la teología de Juan se describe mejor como una teología de amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su propio Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a sus discípulos, que los discípulos lo amaron a Él, que todos los hombres deberían amar, que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros y que el amor cumple la ley. El amor era una parte crítica de cada elemento de la enseñanza de Juan, fue el tema dominante de su teología. Este es Juan, amor y verdad. Y no solo amor y verdad, pero el amor es perfeccionado en la verdad. Una vez más, vamos a mirar 1, 2 y 3 Juan. 1 Juan 2:5. 1 Juan 2:5. Miren cómo es perfeccionada la verdad. 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿En quién se perfecciona? En el que guarda la palabra, en el que guarda la verdad. 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Amor y verdad. Capítulo 5, versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Cuál es el amor de Dios? Guardar los mandamientos. 2 Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos.
¿Cuándo amo perfectamente a Dios? Cuando creo y ando en la verdad perfecta de Dios. El amor es perfeccionado cuando guardamos la verdad, cuando guardamos los mandamientos. Y entonces volvemos a el hombre que le hace la pregunta a Jesús y dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Y qué le dice Jesús? Todos lo sabemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo es perfeccionado el amor? Cuando andamos en la verdad. Cuando andamos en la verdad. Y este es Juan, este es el creyente que Juan fue moldeado a ser bajo la extraordinaria mano de Dios. Y hermanos, vos y yo también lo podemos ser. Lo podemos ser. Podemos tener celo por el Señor, fervor por la obra del Señor. Y en todo lo que hacemos por el Señor, hacerlo con un espíritu de amor. Entonces no sacrificamos la verdad por el amor, no sacrificamos el amor por la verdad, sino que hay que buscar ese equilibrio entre los dos. Tercero y último vemos la copa de sufrimiento de Juan. La copa de sufrimiento de Juan. Recuerdan que la semana pasada vimos que Jacobo y Juan querían el mejor lugar, querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. Y Jesús le dijo si ellos podían beber la copa de sufrimiento. Y ellos dicen, sí, la podemos beber. Juan dijo que la bebería. Juan no entendía lo que esto significaba, pero dijo que lo haría. Y Cristo le dice, bueno, sí, lo vas a hacer. Vas a sufrir por mi causa. Sabemos que la noche que Jesús fue entregado, todos los discípulos huyeron y dejaron a Jesús. Y tenían miedo y abandonaron a Cristo. Sabemos que Pedro fue al patio de Caifás y pudo entrar porque Juan lo dejó entrar. Ya vimos eso. Pero Pedro allí en el patio, él niega a Jesús. Pero Juan es el único que está allí hasta el final. Es el único. Aunque sea el único que se nos registra que está allí hasta el final. Juan vio el juicio de Jesús. Él está en el patio, él deja entrar a Pedro. Vio cómo ataron a Jesús. Vio cómo se burlaron de Jesús. Vio cómo blasfemaron a Jesús, cómo golpearon a Jesús, cómo se burlaban de Jesús. Y luego Juan vio a Cristo crucificado. Los demás discípulos huyeron. No hay registro que había otro de los discípulos, de los apóstoles de Jesús allí, viendo a Cristo crucificado. Solo Juan. Él vio los clavos atravesar la carne de Jesús. Él vio la sangre derramada sobre la cruz en la cual estaba Jesús. Él vio la agonía y los gritos de Jesús soportando la ira de Dios y soportando el pecado del mundo. Y allí está parado al pie de la cruz de Cristo. ¿Y cómo sabemos? Porque Jesús le habla a Juan desde la cruz. Él le dice que cuide de su madre María. Juan vio la copa amarga de la ira de Dios sobre su Salvador. Juan vio el sacrificio de Cristo en la cruz derramando su sangre para ser su Salvador. Juan comprendió lo que Cristo demandaría de él y Juan comprendió el amor infinito de Cristo, que estando allí en la cruz grita al Padre y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Juan está allí a los pies de Cristo mirándolo. Allí está. Allí está. Y él entiende lo que Cristo vino a hacer. Y él entiende que Cristo vino a morir en la cruz por su pecado. Pero lo más hermoso de esto, ¿sabes qué es? Que Cristo no solo murió por los pecados de Juan. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Cristo fue crucificado en tu lugar. Cristo fue sacrificado como tu sustituto. Esa es la muerte que vos merecías morir. Esa es la ira que vos merecés soportar por toda la eternidad. Y Cristo toma tu lugar en la cruz. Y la ira de Dios está sobre Él. Y tus pecados están sobre Él. Y Él muere en la cruz por tu pecado. ¿Por qué? Porque su amor es infinito. Su amor es infinito. Y Juan entendió el amor sacrificial de Dios, de Cristo. ¿Vos lo entendés? ¿Vos entendés lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti? ¿Vos entendés que la única forma de ser salvos por creer en Cristo, que Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día? Es la única forma de ser salvo. ¿Entendés este amor?
Esto es lo que Pablo dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. ¿Por qué no venís a Él hoy? ¿Por qué no crees en Él hoy si no has creído en Cristo? Hoy es el día de salvación. Juan fue el único discípulo que murió en su vejez. El único. Él vivió hasta más o menos el año 98 después de Cristo. Más de 60 años después de que Jesús murió. Él escribió el Evangelio de Juan entre el año 80 y 90, o sea, escribe mucho más adelante en su vida. Escribió primera, segunda y tercera Juan entre el año 90 y 95 después de Cristo. Escribe el libro de Apocalipsis entre el año 94 y 95 después de Cristo. Y Juan es el único que no muere asesinado, no muere martirizado. Y nosotros decimos, bueno, qué afortunado, yo quiero ser Juan, quiero morir así. Pero su sufrimiento fue muy diferente al de todos los demás. Vio morir a su hermano Jacobo por la mano de Herodes, Agripa. Y uno por uno murieron todos los apóstoles a lo largo del siglo, a lo largo del primer siglo. Y solo quedó Juan. Por más o menos 20 años él sobrevivió al último apóstol que murió. Solo quedó Juan. Nos dice la historia que Juan fue el pastor de la iglesia de Éfeso que comenzó Pablo. Y estando bajo persecución allí, él continuó predicando el evangelio y el emperador Domiciano lo exilió a Patmos, a la isla de Patmos. Y acá les doy una idea de lo que es la región, ¿sí? Tenés Jerusalén y aquí tenés Asia Menor. En Asia Menor está Éfeso y aquí, 10 veces más chiquito que ese punto está, apenas lo podés ver, Patmos. Y Domiciano lo exilió a Patmos. En su edad avanzada, un anciano, un viejito, y allí estuvo solo, exiliado, aislado, dejado para morir, maltratado, golpeado, durmiendo sobre una piedra en su edad avanzada. Separado de su iglesia, sin comunicación, solo. Aún se dice que se le puso en una olla de aceite hirviendo y sobrevivió. En Patmos él tuvo las visiones de Cristo y escribió el libro de Apocalipsis. Ahí sí dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él sufrió por la causa del Señor. Él sufrió por la causa de Cristo. Hasta el final de su vida dedicó todo su ser a Cristo, luchando, siendo fervoroso por la verdad hasta su muerte. Un autor dice así, creo que el Señor sabía que el más poderoso defensor del amor necesitaba ser un hombre que nunca comprometió la verdad. En el año 96, el emperador que lo exilió a Patmos murió. Y entró el emperador Trajano al poder, y fue bajo Trajano que Juan termina muriendo. Pero cuando entra Trajano, Juan vuelve de Patmos a Éfeso. Lo dejan volver. Y Jerónimo escribe en la historia, y él escribe que en los últimos días de la vida de Juan, su cuerpo estaba tan débil y tan deteriorado que lo cargaban y lo llevaban a la iglesia. Y cuando él iba a la iglesia, él decía continuamente a la iglesia, queridos hijos, ámense los unos a los otros. Y decían, ¿por qué siempre decís eso, Juan? Dice, porque este es el mandamiento del Señor y si solo esto se hace es suficiente. Y ahí vemos la vida de Juan, verdad y amor, hasta el final de sus días. Y llegó hasta la vejez y fue el último apóstol que murió por la causa de Cristo, apasionado en su vida por el amor y la verdad. Entonces este es Juan, el hijo del trueno, el discípulo impetuoso, celoso, fervoroso y apasionado por el Señor. Ese es Juan, apasionado por la única verdad que es
Cristo. Y al entender el amor de Cristo, la necesidad de tener gracia, compasión, bondad, misericordia, perdón, llegó a ser un siervo útil que Dios usó de manera extraordinaria. Llega a ser el discípulo de verdad y amor. Verdad y amor. Y hermanos, en nuestro día desesperadamente necesitamos hombres como Juan en la iglesia. Y desesperadamente necesitamos mujeres como Juan en la iglesia. Personas que no sacrifican el amor por la verdad. Pero al mismo tiempo, personas que no sacrifican lo que vemos hoy en nuestra cultura, la verdad por el amor. Sino personas como Juan que están equilibradas perfectamente en la verdad de la palabra de Dios con el amor de Cristo. Entonces necesitamos las dos cosas. Termino con lo que escribe Pablo. Pablo dice que el principio de verdad y amor es el vínculo perfecto dentro de la iglesia y para el creyente. Y él habla de la meta de la iglesia, y la meta de la iglesia es la edificación del cuerpo donde todos crecen a ser como Cristo. Escuchen. Dios dio pastores y maestros a nosotros hoy a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que la iglesia llegue a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A la condición de un hombre maduro. ¿Quién es este hombre maduro? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios dio pastores para que capaciten a los hermanos, para que los hermanos se edifiquen, para que todos seamos más como Cristo. Esa es la meta de la iglesia. Entonces, ¿cómo se logra? El próximo versículo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Saben cómo no se logra? Con el error, con la falsa doctrina. Y después Pablo dice, más bien al hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el próximo versículo dice que esto produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Por qué necesitamos verdad y amor? Porque sólo así la iglesia crece en todos los aspectos de Cristo, que es nuestra meta como iglesia. ¿Por qué necesitamos la verdad y el amor? Porque sólo así el creyente va a llegar a ser un hombre maduro, a ser cada día más como Cristo. La meta del creyente. Entonces, la meta de la iglesia, la meta del creyente, ¿cómo se logra? En verdad y amor. En verdad y amor. ¿Verdad sin amor? ¿Amor sin verdad? ¿La iglesia no logra su meta? El creyente no crece a ser como Cristo. Una cita más, un autor dice, el amor y la verdad deben mantenerse en un equilibrio perfecto. Nunca debe abandonarse la verdad por el nombre del amor. Ni tampoco el amor debe ser depuesto en el nombre de la verdad. Esto es lo que Juan aprendió de Jesús y le dio el equilibrio que tan desesperadamente necesitaba. Entonces Juan perseveró en verdad y amor. Y la pregunta ahora es, ¿y vos? ¿Y vos? ¿Tenés pasión por la verdad de la palabra de Dios? Allí es donde comienza. Allí es donde comienza. Buscá en la palabra. Anhelá la palabra. Estudiá la palabra. Tenés fervor por la palabra. Tenés ambición por la palabra. Por la verdad de la palabra. Y que la palabra encienda un fuego en tu alma que nada puede extinguir. Nunca comprometas la verdad de la palabra de Dios, jamás. Pero ejercitala con amor. Ejercitala con mansedumbre. Con templanza, con paciencia, con perdón, con misericordia, con amor entrañable a los demás. Que la pasión de tu corazón sea la verdad de la palabra ejercitada en el amor de Cristo. No sacrifiques la verdad por el amor, no sacrifiques el amor por la verdad. En 1 Juan 2, 5 y 6 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él, en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En verdad y en amor. Y este es Juan, el apóstol
de verdad y amor. Oremos. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es la verdad y es la única verdad, porque nos habla del único Dios verdadero que eres tú. Y en todo tu plan de eternidad pasada, eternidad futura, todo ese plan es hecho en amor. Y damos gracias que antes de la fundación del mundo, Padre, determinaste mandar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Eso es amor, verdadero amor. Y Jesucristo entregó su propia vida por nosotros, en amor. Y ahora tú nos llamas, Señor, a ser leales a la verdad, a no comprometer la verdad, a nunca dejar de enseñar y predicar la verdad, a siempre con coraje y de nuevo comunicar la verdad. Y en esa verdad lo hacemos con el amor de Cristo, proclamando la salvación que es la historia de amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todos podamos ser salvos, todo aquel que cree en Él. Damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que quede profundo en nuestro corazón, que vivamos la verdad con amor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.